Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de física. El día de hoy vamos a hablar sobre vectores. ¿Qué es un vector? Es un ente matemático que sirve para representar magnitudes vectoriales. Ahora yo te pregunto, ¿qué es un ente? Ente significa que solo existe en tu imaginación. En la realidad no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no lo puedes oler, etc. Ahora, para representar las magnitudes, lo que sucede es que en el campo de la física existen dos magnitudes. La primera magnitud es la magnitud escalar y la segunda magnitud es la magnitud vectorial. Las magnitudes escalares son aquellas que no necesitan dirección ni sentido. Por ejemplo, la masa, temperatura, tiempo, etc. Yo puedo representar, por ejemplo, la masa como 4 kilogramos. Tengo su valor numérico y su unidad. Otro ejemplo sería mi tiempo, 6 segundos. 6 sería su valor numérico y los segundos sería su unidad. Lo importante es su valor y su unidad. Por otro lado, las magnitudes vectoriales que presentan dirección y sentido se presenta de esta manera. Por ejemplo, yo puedo ir en carro a 20 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el sur. Puedo ir hacia el este, puedo ir hacia el oeste. Entonces, presenta valor numérico, unidad y dirección. Bien, tenemos aquí elementos de un vector. El vector está dibujado como especie de flechita. Yo le diría un segmento de recta orientado. Tiene una longitud definida y tiene una cabecita. Bueno, los elementos del vector son los siguientes. Origen es el inicio del vector, o sea, en ese punto es donde inicia el vector. En algunos ejercicios la llamaremos colita, solo para expresarlo mejor. Bien chicos, vamos a llamarle colita a ese vector. Otro, módulo, es la medida del vector, o sea, cuánto mide el vector. Expresado en ciertas unidades representaría su módulo. Ahora, no confundir módulo con vector. Un vector siempre está representado con una letra, en este caso la letra A, con una flechita encima, y el módulo solamente la letra. Por ejemplo, mi módulo de ese vector tiene 6 unidades. Ahora, el vector no es 6 unidades, sino su módulo, porque es la cantidad que se expresa. Tenemos el sentido, es la orientación del vector, y está expresado por esa puntita. En algunos ejercicios vamos a llamarla la cabecita. ¿Qué cosa es la dirección? La dirección es el ángulo formado con la horizontal. Por ejemplo, si en un problema te dan como dato 60 grados, entonces 60 grados es la dirección. Si en un problema te dan 53 grados, entonces 53 grados es la dirección. Ahora, en conclusión, un vector se va a representar con la letra, en este caso la letra A, con una flechita encima. En cambio, el módulo, solo la letra. El vector no es 6 unidades, sino su módulo. Problema 1. Calcular el módulo del vector resultante. Recuerda que mi vector está representado con la letra del alfabeto y encima una flechita. Entonces mi vector se lee como vector B. Mi origen es el inicio del vector. En este caso lo estamos señalando. Mi módulo es 10 unidades. Recuerda que el módulo es el tamaño del vector. ¿Cuánto mide el vector? Sentido. ¿Hacia dónde se dirige el vector? 60 grados. Eso viene a ser mi dirección. Ahora, ¿cómo vamos a representarlo? Vector B. La letra B y encima una flechita. Mi módulo, 10 unidades. Método del paralelogramo. De acuerdo al método del paralelogramo, se puede determinar la dirección como el módulo de dos vectores. Supongamos que tenemos dos vectores A y B y la resultante R. ¿Cómo se determina la dirección? Sencillo, es trazar paralelas a los vectores A y B y se formará un paralelogramo. Y una diagonal que parte del origen sería la resultante R. R con una flechita encima sería el vector resultante. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Como la suma de los vectores A y B. R sin flechita sería el módulo del vector resultante. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Como la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más dos veces el producto de A y B por el coseno del ángulo. Problema 2. Calcular el módulo del vector resultante. Tenemos la solución. A 6 lo voy a igualar a A y a 10 lo voy a igualar a B. Usamos el método del paralelogramo. ¿Cuál es el valor de A? 6. ¿Cuál es el valor de B? 10. Entonces reemplazamos.
A es 6, lo elevamos al cuadrado, B es 10, lo elevamos al cuadrado, más 2 veces el producto de A por B, 2 por 6 por 10, por el coseno del ángulo. 6 al cuadrado sería 36, 10 al cuadrado sería 100, 2 por 6 por 10 sería 120. Coseno de 60 grados, un medio. Sumamos 36 más 100 sería 136. 120 por un medio sería 60. 136 más 60, raíz de 196. Y la raíz cuadrada de 196, entonces el módulo del vector resultante es igual a 14 unidades. Diferencia de vectores. La diferencia de dos vectores que tienen el mismo origen se consigue uniendo los extremos de los vectores. El vector diferencia D indica el vector minuendo A. D, con una flechita encima, va a ser el vector diferencia. ¿Y cómo se va a calcular? Como la diferencia de los vectores A y B. La letra D sería el módulo del vector diferencia. ¿Y cómo se va a calcular? Como la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos 2 veces el producto de A por B por el coseno del ángulo que está formando. Problema 3. Dos vectores de igual módulo, los cuales forman un ángulo de 53 grados. Hallar la relación entre el módulo del vector resultante y el módulo del vector diferencia. Bien, para recordar un poco, tenemos el módulo del vector resultante se calcula así. El módulo del vector diferencia se calcula así. A al cuadrado más a al cuadrado sería 2a al cuadrado, más 2 veces el producto de los módulos sería 2a al cuadrado, por el coseno del ángulo que me están pidiendo en el problema, 53 grados. Luego tenemos por aquí, de igual manera, pero cambiaría solamente el signo. Operamos ahí, bajamos el 2a al cuadrado más 2 veces a al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por el coseno de 53, y el coseno de 53 es 3 quintos. Lo mismo pasa con el módulo del vector diferencia, pero con el signo de resta. Ahora, como nos piden allá la relación, entonces vamos a dividir. Y tenemos así. Bien, operando R, tendríamos raíz cuadrada en el numerador 16 al cuadrado entre 5. En D tendríamos raíz cuadrada 4 al cuadrado en el numerador y en el denominador 5. Vemos que se repite el al cuadrado y abajo el 5. Lo conveniente sería eliminarlo. R entre D es igual a la raíz cuadrada de 16 entre 4. 16 entre 4 sería 4. La raíz cuadrada de 4 sería 2. Para recordar el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo, tenemos por aquí el seno de 30 grados es un medio. El seno de 37 grados es 3 quintos. El seno de 45 grados es 1 sobre raíz cuadrada de 2. El seno de 53 grados daría 4 quintos. El seno de 60 grados sería raíz cuadrada de 3 entre 2. Coseno de 30 grados sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. Coseno de 37 grados sería 4 sobre 5. Coseno de 45 grados sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. Coseno de 53 grados sería 3 sobre 5. Coseno de 60 grados sería 1 medio. Método del polígono. Es un método gráfico que te permite calcular al vector resultante de varios vectores. Si te das cuenta, están en secuencia, en caminito. ¿Quiénes están en caminito? El vector A, el vector B y el vector C. Entonces, la resultante de esos tres vectores es el que cierra el caminito. Entonces, este vector cierra el camino al cual yo le voy a poner X. Entonces, X representará la suma vectorial de A, B y C. Recuerda que la resultante es la suma de todos los vectores que aparecen en el gráfico. Polígono cerrado. Cuando el camino esté cerrado, la suma de los vectores se igualará a 0. Problema 5. Hay el vector resultante. Si te das cuenta, solamente hay tres vectores que están en caminito. El vector C, el vector B y el vector A. ¿Cuántos vectores veo en mi gráfico? 4 vectores. Entonces, R es igual a A más B más C más D. El segundo paso sería los vectores que están en caminito. Tenemos tres vectores, C, B y A.
Ahora, hay un vector que cierra ese camino. Sería el vector D. Tendríamos que A más B más C sería igual a D, porque el vector D cierra el caminito. Nos queda D más D. R es igual a 2D. Problema. Hay el vector resultante. Si te puedes fijar aquí, tenemos 4 vectores. Pero si te das cuenta, el vector D ha cambiado. Todos los vectores están en caminito. Nadie cierra el camino. Todos están en secuencia. Entonces, yo tengo que poner mi resultante, que es la suma de todos los vectores que hay en el gráfico. ¿Cuántos vectores hay? 4 vectores. Entonces, el primer paso sería, la resultante es la suma de los 4 vectores. A más B más C más D. Como todos cumplen con la secuencia del caminito, yo diré que A más B más C más D es igual a 0, ya que es un polígono cerrado. Mi vector resultante es igual a 0. Resultante máxima y mínima. La resultante de dos vectores es máxima cuando forman entre sí un ángulo de 0 grados. Para hallar la resultante máxima lo hallaremos así, como la suma de sus módulos. La resultante de dos vectores es mínima cuando forman entre sí un ángulo de 180 grados. Para determinar la resultante mínima es igual al módulo A menos el módulo B. Problema 6. La resultante máxima de dos vectores es 14 y su resultante mínima es 2. Entonces, la resultante máxima se va a representar así, como A más B es igual a 14. Y su resultante mínima sería A menos B igual a 2. Yo quiero tener el valor de cada uno. Entonces, me quedaría 2 veces A igual a 16. Ese 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. A sería igual a 8. Y B igual a 6. El módulo de A es igual a 8 y el módulo de B es igual a 6. Resultante de dos vectores perpendiculares. Perpendiculares se refiere a que los vectores están formando 90 grados. Entonces lo hallaremos así. Tendríamos R es igual a la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. Problema 7. La máxima resultante de dos vectores es 6 y mínima resultante es 4. ¿Cuál será el módulo de la resultante cuando formen un ángulo de 90 grados? Resultante máxima sería la suma, en este caso igual a 6. La resultante mínima, en este caso la diferencia, igual a 4. Sumamos y el 2 pasa a dividir, quedándome A igual a 5. Bien, ahora tenemos que formar con esos dos módulos un ángulo recto, quedándome así. A es igual a 5, B es igual a 1 y una resultante. Reemplazando, tendríamos que el módulo de la resultante sería raíz de 26. Vector unitario. Un vector unitario representa la unidad vectorial de un vector cualquiera y se caracteriza porque su módulo es igual a la unidad. Por ejemplo, una U encimita de una flechita será el vector unitario. Una U sola representaría el módulo. Vamos a representarlo así. El vector A se está yendo a la derecha con 5 cuadraditos. Vamos a representarlo así. El vector B se está yendo a la derecha con un cuadradito, solo uno. El vector C se está yendo a la izquierda con 7 cuadraditos. Entonces, como va a la izquierda, sería negativo, menos 7. C el plano. C el plano XY, donde Y va a ser el vector unitario en el eje X. Esta Y, como está a la derecha, tiene que ser positivo. Luego, el menos Y debe ser negativo. En el eje Y hacia arriba tenemos J positivo y hacia abajo J negativo. ¿Cómo vamos a representar esos tres vectores? A, B y C. Se representaría así. Vector unitario de A es igual al vector de A entre el módulo de A. Vector unitario de B es igual al vector B entre el módulo de B. Vector unitario de C es igual al vector de C entre el módulo de C. Y en general, para hallar el vector unitario, tenemos que es igual al vector entre el módulo del vector. Problema 8. Determinar el vector unitario del vector P. Fíjate en el gráfico. En el eje X, mi módulo es igual a 1. Y en el eje Y, mi módulo es igual a raíz de 3. Bien, recuerda, para determinar el vector unitario se va a determinar así. El vector P entre el módulo de P. El vector P se va a representar así. Un Y porque está en el eje X
más raíz de 3j porque está en el eje Y. Recuerda, x son las abscisas y y las ordenadas. Ambos son positivos. Luego de eso tenemos un par ordenado de 1, punto y coma, raíz de 3. Reemplazamos para determinar el vector unitario del vector P. Ese 2 representa el módulo de P. ¿Y cómo me salió el módulo? Con el teorema de Pitágoras. En este caso tenemos que A es igual a 1, B es igual a raíz de 3, los dos se elevan al cuadrado y me quedaría raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Mi respuesta sería para el vector unitario del vector P 0,5i más raíz de 3 sobre 2j. Problema 9. Hallar el módulo del vector resultante de los vectores mostrados. La solución. Si te das cuenta, tenemos 4 valores. El 6 tiene un sentido diferente que el 4. El 7 tiene diferente sentido que el 2. Entonces, como van a diferente sentido, lo ideal sería restarlo. ¿Cómo vamos a restarlo? Así. 6 menos 4 y 7 menos 2. 6 menos 4 es igual a 2. 7 menos 2 es igual a 5. Me quedaría así. 6 menos 4 es igual a 2. Vamos a poner el módulo A. 7 menos 2 es igual a 5. Vamos a poner el módulo B. Y en este caso está formando el ángulo de 60 grados con una diagonal que es la resultante. Solamente me quedaría utilizar el método del paralelogramo. Así, reemplazando A es igual a 2, B es igual a 5, tendríamos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 veces el producto de 5 por 2 por el coseno de 60 grados. Teniendo ahí 5 al cuadrado, 25 más 2 al cuadrado, 4. 2 por 5 por 2 es igual a 20 por el coseno de 60 grados es igual a 1 medio, quedaría raíz de 39. Y esa sería mi respuesta. Problema 10. Hallar el valor del ángulo θ para que la resultante de las fuerzas que se muestran en la figura sea horizontal. Si la resultante de un sistema de vectores es horizontal, entonces la componente vertical es nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma de vectores en el eje Y es igual a 0. Primeramente, vamos a descomponer ese ángulo de 45 grados en eje X y en eje Y, teniendo así. Recuerda que en el eje X se calcula como el módulo por el coseno del ángulo. En este caso, el módulo sería 10 raíz de 2 por coseno de 45. Y en la vertical, en el eje Y, el módulo del seno del ángulo. En este caso está formando 45. Sería 10 raíz de 2 por el seno de 45. Para utilizar la descomposición, en la horizontal es coseno y en la vertical es el seno. Lo mismo va a pasar con ese ángulo de 37 grados, que tiene módulo 10 newton. Vamos a descomponer en X e Y, teniendo así. En la horizontal multiplicamos el módulo, que es 10, por el coseno de 37 grados. Y en la vertical, el mismo módulo, 10 por el seno de 37 grados. Pero nos damos cuenta que abajo también hay un ángulo θ. Entonces tenemos que descomponerlo también, quedándonos así. En la horizontal, 20 coseno de θ, porque no sabemos el ángulo, y en la vertical 20 seno de θ. Ahora, en el eje Y se nota que hay dos vectores apuntando hacia arriba. Yo voy a sumar esos dos vectores. Como me dicen que las fuerzas que se muestran en la figura es horizontal, yo diré que la suma de fuerzas que hay en el eje Y es igual a 0. 10 seno de 37 grados más 10 raíz de 2 por el seno de 45. Recuerda que los dos son positivos, ya que están apuntando hacia arriba. Cuando apunta hacia arriba es positivo. Calculando así tendríamos 10 por el seno de 37 sería 3 quintos. 10 por 3 sobre 5 más 10 raíz de 2 por el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Ahora, ese 20 que está como negativo lo paso a la derecha y se convertiría en positivo. Como notamos, tenemos en el numerador raíz de 2 y en el denominador raíz de 2. Entonces pasaríamos a eliminarlos. Así. Nos quedaría 10 por raíz de 3 quintos sería 6. Más 10 es igual a 20 seno de θ. Sumamos 6 más 10 sería 16. Ese 20 que está a la derecha pasa dividiendo. 16 entre 20. Simplificamos 16 y 20 y nos quedaría 4 quintos. 4 quintos es igual a seno de θ. Entonces
La respuesta sería 53 grados.